Aquí conversamos con quienes escriben sobre nuestras ciudades y sus protagonistas. Esto es Terraza, con Nicolás Valencia. Hola, ¿qué tal? Hoy conversamos con Ricardo Green, autor de Ciudad Fritanga, publicado por Editorial Bifurcaciones el 2014, hace ya una década. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ha sido inesperado y un placer poder hablar de este libro que está por cumplir 10 años ahora. Sí, a su vez es un libro que en el momento en que sale, en 2014, se cumplían 10 años de la revista Bifurcaciones. Sí, sí. Sí, me acuerdo bien. La revista parte del 2004 y cuando íbamos a cumplir 10 años dijimos, bueno, ¿cómo vamos a celebrar? Hicimos tres cosas. Estábamos justo, estaba yo solo en la revista, la verdad. Estaba en Talca, en la Católica del Maule. Con Salcedo, con Rodrigo Salcedo, con Tomás Errázuriz, con Diego Campos, con la Alejandra Arrase, un buen equipo de investigadores, investigando justamente cómo se vive en las ciudades intermedias o no metropolitanas. Hicimos tres cosas. Primero, un seminario grande que se llamó Urbano No Metropolitano, que está por ahí las actas editadas del seminario, está muy bueno, vino gente de muchas partes de Chile, de Argentina. Es justamente para pensar cómo es la movilidad, cómo es las relaciones sociales, cómo es la productividad en este tipo de territorios. Hicimos un proyecto que se llama Esto, no, Esto es Talca, que es un proyecto cronofotográfico para el cual nos ganamos un fondar e invitamos al fotógrafo chileno estadounidense Camilo José Vergara, que es un enorme fotógrafo. Hicimos un proyecto en Talca, escogiendo 700 puntos de la ciudad que estábamos siguiendo cada 6 meses. Y tercero, me lancé con la editorial. Eh, Siempre estaba la idea, igual la revista tenía una misión digital o una mirada digital, como qué podemos hacer en la web que no se puede hacer en el papel. Pero también queríamos hacer papel para otras cosas. Y partimos con este primer libro, hace, claro, 10 años ya, mucho Sabía tiempo. que la revista había partido como un proyecto digital, es como dice mucho el Sí, espíritu de Internet de esa época también. o sea, yo creo que no dice mucho porque no había nada. Me acuerdo, ayer di una clase, bueno, no importa. Fuimos la segunda revista digital en Chile, académica, con intenciones de ser indexada, con cuerpo de árbitro. Y por mucho tiempo, y diría que casi hasta hoy, uno podría decir, hay muy pocas revistas digitales que realmente están pensando qué se puede hacer en el formato digital. Mm. ¿Cachai? Que no sea solamente un repositorio de material de texto. La gran mayoría son PDFs, ¿cachai? Son PDFs que es el formato más cercano al papel. Em, nosotros en el número 9 igual nos demoramos como en pensar eso. Había una misión, queríamos llegar a un público amplio, pero en el número 9 dijimos, sacamos un número que le llamamos el Pet Sounds, por el disco de los Beach Boys, porque es el primer disco que no puede ser tocado en vivo tal como suena el disco grabado en estudio. Hay una disonancia ahí, una simetría, no es análogo. Ese fue nuestro primer número de la revista que no puede ser impreso, que no puede pasar al papel. Tenemos ensayos audiovisuales, tenemos paisajes sonoros, tenemos otra forma de ocupar los pies de página y los hipervínculos. Estoy tratando de pensar un poco lo digital. ¿Sí? Mm. Creo que hasta el día de hoy muchas revistas, o la gran mayoría, especialmente académicas, no le dan mucha vuelta a eso, creo. Esto abre un mundo, otro mundo, porque también me interesa mucho, o sea, soy de la idea de que estamos en una etapa de la web 2.0 que ya se está muriendo. No creo que estemos en la 3.0, pero muy cierto eso que dices de que lo digital, sobre todo cuando es académico, intenta replicar lo, lo, lo impreso. Y este libro, yo de hecho no lo encontré en 2014, sino que tiempo después, pero el concepto me atrajo mucho. ¿Qué es para ti una ciudad fritanga? Ciudad Fritanga fue una etiqueta que usé para envolver igual una serie bastante heterogénea de realidades, ¿no? Es para hablar de la ciudad que no es metropolitana. Eh, ya podemos decir por qué Fritanga y por qué no otro concepto, pero no tiene que ver con eso. Yo venía de los estudios urbanos, de los estudios urbanos culturales, la revista venía de los estudios urbanos culturales, entonces muy empapado de lo que se ha escrito sobre la ciudad, de cómo se ha representado, del cine. Y en general uno se da cuenta rápidamente que la crónica urbana, como género, no es una crónica urbana, es una crónica metropolitana.
sea, cuando se escribe de ciudades, Edward de Ello, qué sé yo, miles de personas, eh, escriben de Santiago, escriben quizás de Valparaíso, escriben de Londres, de Buenos Aires, de Berlín, de Nueva York. Esa es la crónica urbana. No hay crónica rural en el sentido de género. Por supuesto hay gente que escribe cómo se vive en el campo, pero... y sin embargo las ciudades no metropolitanas también son ciudades. Eh, no son metrópolis, son como una realidad distinta. Y creo que nadie se había mucho preocupado de narrarlas en el género de la crónica. Entonces esa fue la misión, como decir, bueno, contemos cómo se vive en estas ciudades. Tratemos de descentralizar un poco los estudios de la ciudad. Dejemos de hablar solamente de Santiago en urbanismo, ¿no? Hay otras realidades. Y fritanga porque era un elemento bastante común que aparecía en las ciudades, que tiene que ver con un poco con el uso del espacio público, ¿no? Son ciudades donde la gente, las personas, yo he vivido varias veces en ciudades no metropolitanas, buena parte de la vida pública pasa de la vida social, pasa en espacios privados, pasa en las casas, la gente se junta en las casas. Y los espacios públicos cuando se activan con este tipo de elementos, como la sopa y pilla, las papas fritas, son como elementos aunador, ¿no? Son como esas fiestas cotidianas, populares, citadinas, que también son bastante precarias, porque la realidad, al menos en Chile, creo que en buena parte de Latinoamérica, de estas ciudades, y puede también que pase en barrios de Santiago, no digo que no, pasa, sin duda, pero son características de estas ciudades en una precariedad transversal, ¿no? Con espacios mal diseñados, con muy mal mobiliario urbano, con malas redes de transporte y movilidad, espacios que no son muy amables para ser habitados. Y la fritanga tiene que ver con eso, ¿no? Con algo que tiene un gusto, que tiene un sabor, que uno le puede hallar la gracia, pero que finalmente también te puede terminar dañando. Sí, totalmente. Bueno, son, de hecho, claro, el libro está definido como Crónicas de ciudades no metropolitanas y creo que le viene muy bien porque, a ver, también habla de la escala de cada país. Obviamente estas son ciudades que en la escala chilena son intermedias, desde, bueno, obviamente Talca, acá estoy leyendo la lista, La Serena, Arica, Claro. Lautaro, Osorno, Coyhaique, Punta Arenas, que, claro, en la escala chilena son, insisto, ciudades intermedias. Quizás si uno se va a, no sé, a México, Brasil o a China, claramente tendrían otra escala, pero precisamente un Mm, libro que a mí me parece muy chileno porque son ciudades que nos parecen genéricas, o el concepto tan chileno de fomes, como son ciudades aburridas donde parece que no sucede claro. nada. Creo que lo fue súper interesante. Con una colega que se llama Lucía Abrantes, que es argentina, publicamos en la revista Eure hace como 3 años un artículo pensando justamente la cualidad o las cualidades de esta ciudad no metropolitana. Tratando de llamarla no metropolitana y no intermedia, porque intermedia es como una especie de adolescencia, una transición, es como nos estamos convirtiendo en metrópolis, pero muchas de estas ciudades no se van a convertir en metrópolis. Y pensando también que quizás hay alguna realidad que es propia de estas ciudades, así como quizás la vida rural tiene algunas particularidades en la forma de vivir, en las relaciones, en los espacios, y la metrópolis también, quizás hay cosas que son más bien propias de acá. Y publicamos ese artículo. Y hablamos acerca de lo citadino, como recuperar la palabra ciudad, que es difícil, porque la ciudad hoy día es demasiado amplia, es como cultura, uno dice ciudad y habla de todo, pero son ciudades que deberían llamarse ciudades, ¿ya? No son metrópolis, son ciudades, como Mm. en la forma en la genealogía más tradicional de la palabra ciudad, o de lo que ha sido nombrado como ciudad. Eh, eh, Se me olvidó que estaba hablando. Oye, Eh, Ricardo, como estuve hace un par de semanas en Talca, que para que no, den no, una... perdón, Igual, me acordé de la idea. No, dale. y con Lucía lo pusimos en un pie de página, pero nos quedó la idea y nos encantaría como profundizar eso, eh, haciendo investigación de campo, tanto en Talca, donde yo estaba viviendo, hicimos una encuesta regional, mucho trabajo de campo, etnografía, y ella hizo trabajo en Villa Gesell, en Argentina. Claro, un elemento que aparecía era justamente lo que dices tú, la fomedad. Me parece súper interesante porque nos preguntamos, como hipótesis que no sabemos bien a dónde lleva, como si la fomedad, en términos del habitar, quizás es una característica de las ciudades no metropolitanas, que quizás no pasa tanto a nivel urbano, a nivel de vida colectiva en la metrópolis, y tampoco pasa tanto en lo rural. Porque, no sé, el aburrirse tiene que ver justamente con las expectativas de una vida urbana que no ocurre, Mm. que no llega, ¿no? Con servicios que no llegan, como que estás ahí, pero no. Y por lo mismo siempre la referencia es, bueno, pero, oye, llegó un Starbucks, o, ¿no? Como lo que está en Santiago, lo que podría llegar, el viajar
bueno, a Conce, a como a otra ciudad donde uno podría encontrar algunos de estos servicios. Entonces, quizás la fomedad es algo bien característico de estos territorios. Es interesante pensarlo así. También dice mucho de la escala de esas ciudades, tanto en Chile como en Argentina, porque también pensando en Latinoamérica, lo rural, por ejemplo, en Colombia o en Brasil, es Ujú. bastante, están asociadas con la violencia. Acá en Chile no, y son ciudades que no son totalmente urbanas ni tampoco rurales. Y acá hay una cita de un texto tuyo dentro de este libro dices que son ciudades que viven un proceso de desindustrialización sin haber nunca haber tenido una gran industria. Y Claro. es cosa de ver por esa ciudad y uno se da cuenta de esos procesos. Sí, ahí nosotros el segundo libro, de hecho, que sacamos de la editorial se llama Yuncopia o Juncopia, de un autor de San Javier Constitución que se llama Jonathan Opaso, que se ganó el premio Bolaño con ese libro. Eh, y es un libro de poesía, es una especie de haikus sobre estos territorios donde están los esqueletos de ciudades, pero, de fábricas, pero que realmente nunca activaron mucho la ciudad, que el capital se iba a otro lado, que los niños tiran lavadoras por las quebradas, ¿no? Como un territorio medio balardiano, descampado, distópico, que está basado en estas promesas de la modernidad que no llega o llega para otros, ¿no? O se va para otros lados, para empresas que facturan finalmente en las Condes. Sí. Sí. Bueno, con respecto a Ciudad Fritanga, que lo estoy dando por hecho, pero que no conoce el libro, se puede imaginar que son crónicas hechas por arquitectos, pero no. De hecho, si uno ve el listado, aparece gente como escritores como Lina Meruane, Alejandra Basualto, Marcelo Mellado, María José Navia, está publicista incluso como Martín Vinacour. Y a mí, y esto es una visión obviamente muy mía, pero me parece que los mejores textos son de ellos y los que son más débiles son precisamente de los arquitectos. ¿Cómo fue en ese proceso? Porque tú eres el editor del libro, de trabajar con escritores, con poetas, con publicistas, que tienen otra forma de hablar de sus ciudades. Sí, para mí, para mí las barreras disciplinares siempre, nunca han existido mucho, existen en la medida que las personas las inventan y las implementan, ¿no? O sea, he sufrido las barreras disciplinarias muchas veces en mi vida, pero tiendo a no pensar con barreras disciplinares. La revista siempre fue así también. Una revista que publicaba gente de literatura, de filosofía, de geografía. La misma editorial hoy día también. A veces la gente dice, oye, una editorial de arquitectura. No es una editorial de arquitectura. Hay actores que son arquitectos, nos leen arquitectos, tratamos de interpelar al campo de la arquitectura, pero publicamos urbanistas, publicamos geógrafos de nuevo, publicamos gente de muchas profesiones distintas, sociólogos, antropólogos. eh, entonces yo nunca lo pensé mucho, nunca dije vamos a hacer un libro con arquitectos, ¿no? Vamos a hacer un libro con gente que pueda narrar de manera lúcida cómo se vive en estas ciudades y decir, bueno, pero no se ha narrado, entonces ¿cómo lo narramos? ¿Cómo narramos La Serena? ¿Cómo narramos la vida nocturna, por ejemplo, en Ovalle? ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién podría hablar acerca de la disidencia sexual, de cómo es ser gay en alguna ciudad o cómo es, no sé, justamente la fiesta o el intercambio en Quillota? Eh, y no fue fácil, porque si pensáis, eran muchas ciudades. Lo que yo hice en términos, una decisión, dije, bueno, voy a dejar fuera las cuatro grandes ciudades que tienen plan regulador metropolitano. Que uno puede decir, bueno, hay otras que son metrópolis, y bueno, ya, chao, no importa. Dejé fuera las entonces, bueno, ¿Cuáles son Santiago, Valparaíso, eh, ¿ah? cuáles son esas ciudades para quienes nos están escuchando? El Gran Santiago, el Gran Valparaíso, no, eran tres, perdón, porque no estaban las otras, no. Santiago, Concepción. Valparaíso y Concepción, claro, porque de hecho la Serena, Coquimbo, que uno podría decir, sí, es una metrópoli, pero en verdad la vida cotidiana no es mucho de Claro. metrópolis, ¿no? Hay La algo que se sensación siente en esa ciudad. se siente, y Puerto Montt también hoy día está el proyecto de plan regulador metropolitano, pero o sea, no. Culturalmente no es metrópoli. Quizás funcionalmente sí, quizás administrativamente puede serlo, pero culturalmente no es. No está en el club de la forma de vida que se ha etiquetado como metrópoli, para nada. En la sociabilidad, en los servicios urbanos, no tengo duda de eso. Entonces dejé fuera esas tres que también uno los puede dudar un poco. Santiago no. Valparaíso está al filo, pero sí, yo creo que sí, tiene una densidad, tiene una extrañeza que es distinta, ¿no? Encontrarse con extraños, que es como Aristóteles definía la ciudad, ¿no? La posibilidad de encontrarte con extraños. Sennett también habla de algo así. Eh, y después escogí hasta 10.000 habitantes, dije.
porque ya era un pool muy grande, ¿no? Sí. Eran, no sé, no me acuerdo cuántas, pero 80 ciudades. Y ahí empezaron a rastrear, bueno, ¿quién puede escribir sobre Quillota? ¿Quién puede escribir sobre Curicó? Y fue mucha pega, fueron meses de buscar ya, bueno, qué escritores, qué arquitectos, qué filósofos nacieron ahí o vivieron buena parte de su vida ahí, y empezar a ver biografías y hablar con gente y convencer a gente. Muchas personas se cayeron en el camino, muchas otras dijeron que no, y finalmente llegamos a este pool, porque tiene que ver con como, de nuevo, con la experiencia de vivir vital, tiene que ver con una cosa más fenomenológica, o sea, no quería alguien que hablara de una ciudad que no conoce o que conoce por el turismo, en general tiene que ver con la experiencia del día a día, porque de eso se trata el libro. Y después, hay una cosa que no está en el libro, que te la puedo confesar ya a esta altura, es un- que están ordenados además en tamaño, que eso no sale acá. No. O sea, parten de la más chica a la más grande. Entonces, se supone, no está así, pero si lo lees de corrido, debería ir una especie de increciendo subterráneo, ¿no? Partimos en Angostura, bueno, y terminamos en Antofagasta, que es la más grande. Sí, tiene Entonces, mucho sentido porque de hecho el libro, para quienes lo estén viendo en YouTube, incluye este mapa, claro, y el mapa está ordenado obviamente geográficamente y no ni por orden alfabético ni nada, claro. Sergio Ramírez además hizo unas maravillosas portadillas. Sí, hermosa. Entonces, cada ciudad tiene su portadilla donde la palabra, o sea, el nombre de la ciudad ocupa la forma de la silueta urbana. Eh, y Me da la eso es impresión- también está en la portada, ¿no? Sus siluetas urbanas. ¿Quién lo hizo? Sergio Ramírez. Ya. Sí, es el mismo que, porque yo creo que, bueno, de nuevo, han pasado 10 años y de vez en cuando uno se encuentra con este tipo de imanes o stickers de las ciudades con este mismo formato, ¿no? Quizás Ah, para él. sí, hizo el clásico imán que hay en muchas casas chilenas de las comunas de Santiago. Claro. Y ha hecho otros también. Y ahora él, nosotros con Tomás Errázuriz, que es mi socio en la editorial, acabamos de lanzar un nuevo sello que no tiene que ver con espacio y arquitectura, tiene que ver con, bueno, con espacio doméstico, que se llama Cosas Maravillosas, que es un colectivo que tenemos sobre sustentabilidad, espacios domésticos, cosas cotidianas. Y lanzamos un libro ahora que se llama El Manual Verde para llevar vida sustentable. Y si lo ves, bueno, está diseñado por Sergio también, una gráfica muy linda y muy parecido. Sí. Sí, en ese sentido, claro, el libro es mucho más que la sola selección de crónicas, sino también estos ensayos visuales y el trabajo de Hubo Sergio mucha pega en el como... libro, mucho Sí, trabajo y además, claro, parte de eso es lo que nos ha impedido volver a publicarlo, porque fue un libro que nosotros sacamos bastante, fue el primer libro, nos ganamos un fondo y sacamos 1.500 que es bastante para el mercado chileno, es bastante. Y nunca lo esperamos, pero vendimos todo en un par de años, todo, se fue. O sea, yo tengo 5 copias y no hay más. Que es buenísimo, pero a la vez yo ya no tengo la plata para volver a sacarlo porque salió muy caro. Y si invierto esa plata, yo sé que no voy a vender de nuevo mucho, probablemente. claro. Voy a vender, pero venderé 100 o 200. Entonces, ¿y por qué? Porque es caro, porque es a color. Mm. Porque adentro tiene todas estas portadillas, tiene los fotoensayos. Entonces, claro, ha sido a la vez un problema porque no puedo volver a sacarlo como lo saqué hace 10 años. No, quedó Eh, de colección. sí. Bueno, los fotoensayos es otro tema también, porque dije, bueno, también hagamos un trabajo visual sobre el paisaje y sobre la vida cotidiana en estas ciudades. Y fue bien interesante porque dije, ya, ¿cómo lo hago? Y pasé de nuevo, pasé 6 meses viendo Instagram, viendo portafolios de fotógrafos, mucho tiempo, parecía unos 500, me acuerdo. Y finalmente lo que hice fue hacer un concurso nacional de fotografía de ciudades no metropolitanas. Y llegaron muchísimos portafolios, llegaron 124. Y, y de ahí sacamos 6 fotoensayos de, creo que 6 fotos cada uno, que están incluidos además en el libro, de distintos territorios y distintos temas también. Fue interesante además ver me llamó mucho la atención, te diría que la gran mayoría, o sí, no sé si la gran mayoría, pero al menos la mayoría de los fotoensayos que recibimos, no los que están publicados, aparecía, por ejemplo, eran como 2 o 3 temas. Por ejemplo, la gente en situación de calle. Muchas fotos de gente en situación de calle. Entonces era como, yo sentía que era como, bueno, ¿cómo hablamos de la ciudad, de lo urbano? Mm. Entonces ese era un signo de urbano, ¿no? Que en el campo la gente no vive en la calle.
Entonces, bueno, que acá tenemos un rasgo que pasa también en Santiago, que pasa también en Concepción y en Valparaíso. Entonces, bueno, voy a sacarle fotos a la gente que vive en la calle, porque eso los hace urbanos, ¿no? Muchas fotos de eso. Que no dejé ninguna. El tema ético también que a mí no me gusta con la representación de ese tipo de temas, a menos que, bueno, en otros contextos puede ser. Así que el libro tiene muchas cosas, ¿no? Tiene estas portadillas, tiene estos 6 fotoensayos y estas 34 crónicas. Sí, curiosamente, cuando uno ve los ensayos fotográficos, o sea, podrían ser en cualquiera de estas ciudades. Bueno, hay algunos que son más específicos, pero son Sí, tantos es cierto. temas o problemáticas que uno las reconoce tanto en el norte como en el sur. Ricardo, en la introducción también hay algo que a mí también lo asocio un poco con la experiencia que tengo con Chile, que son ciudades que parecen narrarse, y esta es una cita tuya, que parecen narrarse con cariño solo cuando se habla del pasado, en la ciudad de la infancia, nunca el presente. Mm. Da la impresión que fueran ciudades tristonas, pero quizás eso es un poco lo que es Ciudad Fritanga, ¿no? Bueno, quizás también es un poco lo que es Chile, ¿no? Somos una cultura nostálgica, ¿no? Del pasado. Hoy día lo pienso, quizás hace 10 años era un poco distinto, pero Santiago hoy día también, ¿no? Lo narramos con algunas personas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que los últimos fenómenos los ven con- los ven de buena manera. Pero claro, entre el estallido, para, no sé, para cierta xenofobia, la llegada de los migrantes, la transformación de los barrios, la especulación inmobiliaria desatada, ¿no? Los hiperguetos. eh, claro, entonces, ante eso volvemos al pasado. Pero sí, en estas ciudades pasa mucho eso porque son ciudades que crecieron, a veces crecieron bastante rápido. Por ejemplo, yo ahora estoy en un proyecto de investigación en Puerto Varas, en un fondo de 3 años, por eso estoy viviendo en Puerto Varas. Y Puerto Varas es una locura porque en 5 años creció un 40%. O sea, ¿qué otra ciudad del mundo que no sea por desplazados o por refugiados crece un 40% en 5 años? Por estilo de vida, por gente que decidió venirse. Mm. Es muchísimo. Y eso transforma radicalmente la ciudad. No solamente socialmente, las formas de vida, la sociabilidad, el que te salude la gente en la farmacia o que sepan quién eres, empieza a cambiar eso, ¿no? Ya no toda la gente te saluda en la calle, sino también la vida urbana, ¿no? Los tacos, bueno, la recolección de basura, la ciudad cambia. Entonces, ante eso, claro, son periodos muy rápidos a veces, una generación o menos de una generación, entonces es muy fácil también echar memoria a lo que se perdió, a lo que fue transformado, ¿no? Es que hace 10 años uno podía caminar, hace 10 años yo recorría la costanera en 5 minutos. Eh, entonces sí, tenemos esa. Yo también creo, insisto, que hay una tendencia cultural a siempre estar mirando para atrás, ¿no? Raúl Ruiz trabajó mucho eso en sus películas, de manera mucho más lúcida de lo que yo puedo decir. Sí. Al mismo tiempo, la nostalgia no es nueva, o sea, cada generación siente nostalgia Ah, independiente de los procesos que tengan las ciudades. O sea, creo que la nostalgia surge porque hay cambios. Si no, si son ciudades estáticas, dudo que haya movimientos de este nivel de nostalgia. pero, claro, tienes razón, siempre hay nostalgia, pero también hay momentos o colectivos o grupos o culturas donde quizás no están así. Uno ve a los futuristas italianos, ¿cachai? Que abrazaban, bueno, desde el fascismo, pero abrazaban la máquina humeante, la velocidad, y lo nuevo parecía muy entusiasmante, ¿no? La modernidad, claro, tiene una contracara muy dura, en la primera modernidad, la revolución industrial, las grandes ciudades, pero a la vez también hay mucha excitación por lo que está pasando, ¿no? Por la electricidad, por la electrificación, el hombre con la cámara de cine, decía Bertov. Eh, claro, en este caso el entusiasmo de lo que puede pasar con estas ciudades con el crecimiento no es mucho. O sea, ojalá llegue un mall. Eso es como lo que la gente puede esperar, o Claro. espera, Es que, o dos malls chinos, ¿cachai? mm, Pero no, uno no espera mucho más. El Starbucks, la gente lo menciona acá. claro. Es que, claro, cuando el futuro se ve oscuro, uno recurre al pasado. Eso es inevitable. Hola, hacemos esta breve pausa para invitarte a que nos sigas en Spotify y nos evalúes con 5 estrellas. O bien, nos veas en YouTube y te suscribas y nos des un like. Sigamos. Seguimos conversando con Ricardo Green sobre Ciudad Fritanga a 10 años de su publicación por Editorial Bifurcaciones. Una de las cosas que me llama harto la atención de este libro y de los relatos, sobre todo de los escritores,
es que tiene una forma de explicar la ciudad que es muy fácil como de enganchar, o como muy fácil de entender. Aquí noté algunas, por Mm. ejemplo, Javier del Cerro, cuando habla de Coquimbo, dice, Coquimbo es puerto donde se muere pobre. Y Rubí Carreño, cuando habla de Valdivia, dice, como Chile, Valdivia tiene una cicatriz. En sus canciones flotan navíos y muertos. Es muy fácil, sintetiza muy fácil, o siendo que no es fácil el proceso de hacerlo, pero sintetiza muy bien lo que puede representar esa ciudad para alguien que no la habita. ¿Cómo fue tu trabajo siendo editor de este libro al encontrarte con estas descripciones y estas vivencias de esas ciudades? Maravilloso. Porque yo creo también que yo y muchas personas que estamos en el mundo académico hay una frustración creciente con la forma de comunicación convencional, con lo que se puede hacer, con lo que se puede decir, con lo que uno puede tocar con eso, con ese lenguaje. Eh, hace un tiempo era mucho más variado el ecosistema de cosas que se permitían y circulaban, y hoy día la imposición de los artículos académicos, la dificultad, los tiempos, los costos, hace que cada vez más personas estén como abandonando esas otras escrituras. Y yo encuentro que hay un empobrecimiento muy grande de lenguajes para abordar la realidad. Eh, eh, que tienen una capacidad, insisto, como dices tú, de explorar, de producir y de comunicar de un modo en el cual el lenguaje académico convencional no. Cada uno tiene sus virtudes. Eh, y, por ejemplo, nosotros ahora sacamos una colección en bifurcaciones que se llama Perdidos en el Espacio, que es muy linda, nos gusta mucho, que son libros pequeños de color, muy atractivos, que cada libro está dedicado a una forma, a un espacio o a una figura geométrica. Es como una imposición. Entonces, el primer libro se llama Ruina, el segundo se llama Suelo, el tercero se llama Jardín, ahora viene Ventana, Escondite, Charco de Agua, Cielo, o sea, hay muchos en escritura. Y un autor o una autora toma esa figura como el jardín y escribe 10 12 ensayos desde la arquitectura, desde el espacio, desde la filosofía, la estética. Y ha sido sobre todo interesante ver cómo esos autores y autoras que están todos y todas en el mundo académico, para ellos ha sido un bálsamo escribir ese libro. Mm. O sea, realmente hay como casi un agradecimiento en decir, qué bueno haberme dado el espacio para hacer esto. Estoy cansado de escribir papers y esto fue como un descanso, un remanso. Y creo que, claro, estas imposiciones desde la CNA, desde ANID, desde las universidades, pero no es necesariamente lo que nosotros queremos hacer siempre, ni necesariamente la mejor forma de abordar fenómenos complejos, ¿no? Entonces, este libro, claro, desde una experiencia subjetiva, desde una escritura subjetiva, desde la ficción, es capaz de crear estas atmósferas de espacios, ¿no? Si tú comparas esto, por ejemplo, con el artículo que publicamos en Neure, claro, están hablando de los mismos temas, pero quizás si lees los dos, te puedes hacer una imagen mucho más acabada de la realidad y la vida cotidiana en estos espacios. Así que para mí fue un placer, impone obviamente otros requisitos como editor, porque es muy distinto editar un artículo académico que editar un artículo de ficción, ¿no? De escritoras como Rubí Carreño o como Rosa Betty Muñoz, que es como las mejores poetas en Chile. O sea, hay muy buenos escritores acá en este libro, ¿no? Lina Meruane, Marcelo Mellado, o sea, hay gente de mucho renombre y hay otra gente joven o gente que no es escritora y que se lanzó a escribir algo, como, no sé, pues Diego Campos o qué sé yo. Gente que no había publicado nada y hoy día, por ejemplo, Rodrigo Figueroa, que acaba de sacar su primer libro de cuentos con Laurel. Jonathan Opaso también, que publica acá y después saca, ahora tiene como 6 o 7 libros. La Catherine Lincopil también tenía pocos y hoy día ya tiene entonces hubo una apuesta por gente joven, por gente de trayectoria, pero casi siempre, yo creo por eso, bueno, tiene que ver con la apuesta por el género de la crónica, ¿no? Con lo que se puede aprender de la crónica, que es esa experiencia de estar en la ciudad y recobrar géneros que han sido importantes en nuestra historia y que hoy día están apagados, ¿no? Había muchos cronistas urbanos hace 100 años. Hoy día no hay, ¿no? Se murió Lemebel y ¿quién nos queda hoy día? No hay. Tampoco ni siquiera hay espacios para publicarlos, ¿no? Antes habían espacios, columnas en los diarios donde publicaba Leo Sangüesa o Lemebel o qué sé yo, y hoy día ya no hay nada. Lo mismo con el ensayo. El ensayo ha sido una figura, una forma literaria muy importante en la historia de Latinoamérica, mucho más importante que el artículo académico. Y ya no hay espacios para publicar ensayos.
Y es un género potente, un género riguroso, es un género que debiéramos reflotar. Por eso también esta colección Perdidos en el Espacio. Sí, Y entonces esa fue un poco la apuesta de este libro también, por un género, no solamente por un espacio, sino por un género, una forma de narrar distinta, que quizás en algunos cuentos, algunas crónicas funcionan mejor, sin duda mejor que otras, pero creo que en el conjunto dan como un pincelazo de cómo se vive en estas ciudades. sí, yo creo que esto es uno de los libros que son claves cuando, o sea, no sé si para un estudiante de arquitectura, yo creo que esto es clásico, o sea, esto es clave, no solamente por un mapeo de zonas que no están en ninguna parte, sino también por lo que dices tú, ese ejercicio entre la crónica y el ensayo, el relato, que Mm, o sea, soy de la idea que en realidad eh, hoy la dificultad no está en publicar, sino en tener alcance. Y recuerdo una columna el año pasado en la revista Santiago, acá en Chile, que hablaba precisamente de qué pasa con la crítica, que se produce más que nunca, pero la crítica no está. Y más allá de lo impreso, es que se volvió como algo privado. Me da la impresión sí. que con libros como Ciudad Fritanga eso está, o sea, es palpable. Ricardo, ya han pasado 10 años. Algo comentaste sobre Puerto Varas, pero ¿qué cambios ves en esta ciudad de Fritanga? ¿Qué cosas han pasado entre medio que te llamen la atención? Considerando que también hubo entre medio una pandemia y que se Mm. explica lo que pasa también en Puerto Varas con esa explosión urbana parcialmente. O sea, hay muchos cambios, yo creo que han sido poderosos en estas ciudades. Sin duda, el primero, sin duda, no es la pandemia, sino la migración. Tú lees este libro que tiene solo 10 años, que no es tanto en la vida de las ciudades. No hay ninguna crónica de migrantes, no aparecen los migrantes, no hay nadie con piel oscura en este libro. No hay, ¿cachai? En el paisaje de la ciudad no aparece. No solamente como personas, sino también como rituales, como comida, como músicas, como fricciones o como sensualidad, lo que quieras, no aparece. Hoy día este libro no podría ser escrito sin que eso apareciera, Mm, porque es transversal en Chile, desde ciudades pequeñas a ciudades grandes. Somos una sociedad mucho más multicultural. Eh, entonces, claro, eso en 10 años, digo, es bien, también si lo piensas, es bien impactante el cambio. Eh, y si hiciéramos una nueva edición o un nuevo libro, eso tendría que entrar. Lo segundo es en algunas localidades, lo que mencionaste, la migración que se llama por amenidad o migración por estilo de vida, que ya venía pasando en Santiago. O sea, Santiago, muchas personas se venían yendo de Santiago. Santiago, bueno, sigue siendo el gran polo de Chile, pero Santiago en sí mismo no crece hace 40 años en población, igual que Buenos Aires, ¿no? Lo que crece son otras localidades, localidades rurales cercanas, o bueno, no sé si rurales será el apellido, o ciudades intermedias. Las ciudades intermedias crecen, las ciudades no metropolitanas. Y la pandemia aceleró esos procesos. Mucha gente se fue, especialmente jubilados, parejas jóvenes, ABC1 y profesionales, que rompen además el patrón de segregación o lo transforma también. Y ese es un cambio, no en todas las localidades, porque obviamente, especialmente los ABC1 buscan lugares donde hayan cierto tipo de colegios, cierto tipo de amenidades, donde encuentren los pares. Pero claro, en la costa central chilena eso se transformó mucho con la llegada de nueva gente, en localidades como Pucón o Puerto Varas también. Y eso es algo que tampoco aparece en el libro. mm, Y luego también la aceleración de la llegada de estos servicios nacionales y transnacionales. Pongo Starbucks como un ejemplo, pero que cambia mucho nosotros cuando lo escribimos algo, digo en la introducción, porque estaba empezando. Empezó, por ejemplo, algo importante fue cuando Unimark se lo compra a Sallé, creo, no sé qué año, pero fue por ahí, ha sido el 2010, y hace un plan nacional del cual no se ha escrito. Rodrigo Salcedo, que hace el prólogo de Ciudad Fritanga, está haciendo una investigación sobre eso cuando lamentablemente se muere. Eh, Hace un plan nacional de Unimark de decir, nuestra apuesta va a ser por las ciudades pequeñas, que cada ciudad pequeña tenga un supermercado. Y tú vas aquí a Yanquihue, tiene un Unimark. mm. Y vas a Los Muermos y tiene un Unimark. Y eso, nadie está hablando de eso. Pero eso implica también una transformación súper importante de la vida cotidiana. Eh, de partida por los horarios, ¿no? O las farmacias, ¿no? No solamente el reemplazo de la farmacia local, es el reemplazo de una forma de vida.
de lugares que no descansan, donde los horarios no estaban todos tomados por el comercio o el capitalismo y que empiezan a competir. Me contaba una señora, una pastelería que se llama de los 100 años en Talca, que se pusieron en el mall y no aguantaron. Dijeron, yo no quiero trabajar los domingos y se fueron al poco tiempo. No quiero trabajar los domingos. Claro, pero eso implica menos ventas, implica competir con gente que sí trabaja los domingos. Sí, antes había horarios para ir a la farmacia, había horarios para ir al supermercado. Hoy día puedes ir a la farmacia a las 2 de la tarde, cuando era antes el horario del almuerzo. Mm. Entonces, de nuevo, las dinámicas empiezan a cambiar con la llegada de todos estos artefactos. Y también llega una clase dirigente, comerciales, digamos, que, que tampoco están tan involucrados con el desarrollo de la ciudad. Si tú lo piensas tradicionalmente, una cosa muy de élite, que puede tener sus bemoles sin duda, pero usualmente la gente de plata en las ciudades, los privilegiados de las ciudades intermedias, en alguna medida se hacían cargo del desarrollo de la ciudad. Había un cierto orgullo en el desarrollo de la ciudad. Entonces había que no sé, arreglar la plaza de armas o construir una escultura, ponían plata, estaban ahí, eran como los prohombres, siempre eran hombres de las ciudades. Eso hoy día ya casi no ocurre, Mm. porque el gerente de Jumbo local en Talca le da lo mismo Talca, ¿no? Es alguien que se fue allá, que tiene que rendir números a Santiago. Entonces, de nuevo, la llegada de todos estos artefactos del nuevo capital, o sea, no del nuevo, del capitalismo, está transformando la ciudad, sus ritmos, sus localidades, sus suburbios y también el vínculo con los territorios. Entonces, esas tres cosas, por nombrar algunas, creo que son importantes, ¿no? Migrantes extranjeros, migrantes no metropolitanos por amenidad y también la llegada de estos nuevos, los molchinos también entrarían un poco ahí, ¿no? Que se encuentran en Cunco, o sea, localidades muy pequeñas de 5.000 personas y tienes un molchino, Mm. que claramente transforma el comercio local, ¿no? Claro, el mall chino tiene esa lógica que cuando se trata de pueblo-región es una puerta al mundo, porque sobre todo implica acceso a productos importados. Y cuando hablamos de Claro. ciudades metropolitanas, generalmente habla de deterioro. Y, por ejemplo, en Santiago, cerca de Plaza Italia, se han puesto un mall chino y la intención es que baja la calidad del suelo. Eh, claro, dice mucho esto de Claro. los símbolos de desarrollo. Tú dijiste el mall, Starbucks, Molchino, su mercado. Claramente tener un Jumbo distinto de un Unimark. Y claro, son Sí. cosas que dan parte de la identidad de cada ciudad. Ricardo, Cambia el desarrollo, pero ojo también con el molchino, que también es otro tipo de cosa la que produce. Porque tú vas, yo sé, pues yo acá en Frutillar voy a Huguito, que es el clásico bazar que venden desde armas hasta tenedores y venden de todo. Pero usualmente son cosas de buena fabricación, de buena manufactura. Te compras una olla de fierro enlosado que te va a durar. El mall chino es, en general, es basura. claro, De cosas muchas de un uso, a veces ni siquiera, o sea, un juguete que prende y se echa a perder. O sea, mucho plástico, mucho descartable. Claramente requerimos una ley para cierto tipo de producto que no está con los desafíos que nos plantea la crisis climática. totalmente. Ricardo, te quiero agradecer por esta conversación sobre Ciudad Fritanga. Quienes lo tienen, disfrútenlo. Quienes no, Ah, bueno, recomendarlo por alguna biblioteca. Dime. perdón por interrumpir, pero ahora nos ganamos un fondo finalmente y estamos transformando todo nuestro catálogo en libros electrónicos. Entonces estamos trabajando en eso y yo creo que muy pronto vamos a tener la versión digital barata del libro online que no está y va a estar. Así que para quienes no lo pueden encontrar, va a estar disponible. Eh, Muchas gracias, Ricardo. Esto fue Terraza, con Nicolás Valencia.